Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, sin duda hoy la Sagrada Liturgia tiene un profundo acento bautismal. Vemos que es una liturgia con la misma estructura de los miércoles de témporas, y esto nos da una clara indicación de que se trata de una misa muy antigua que tenía pues una larga ceremonia en la cual tenían un protagonismo especial los catecúmenos que iban a bautizarse en el Sábado Santo. Y en este día pues se les entregaba el Padre Nuestro, el símbolo de la fe, que es el credo, y también los 4 evangelios. Y así como otras ceremonias que están incluidas dentro del rito del bautismo, la imposición de la sal, la entrega de la candela con la luz, porque acabamos de escuchar en el Santo Evangelio a nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: yo soy la luz del mundo. Y aparece como tema central precisamente esta presentación del Señor como aquel que es la luz, aquel que viene a iluminar. Y precisamente en contraste con la ceguera de los hombres. Por un lado, la ceguera de ese ciego de nacimiento, pero sobre todo, por otro lado, la ceguera de los fariseos, de los judíos, que no quieren ver, que tienen el velo de la soberbia, de la prepotencia, del orgullo, de no querer reconocer al Mesías del Señor. Y esa ceguera se ve todavía más dura que la propia ceguera del nacimiento, que nuestro Señor Jesucristo va a sanar. Las profecías que hemos escuchado, tanto del profeta Ezequiel como del profeta Isaías, tienen también este sentido bautismal. Ese agua pura que nos purificará de toda inmundicia, de toda idolatría, es el agua bautismal. Pero precisamente un agua que nos hace renacer de nuevo a la vida de la gracia, a la vida de los hijos de Dios. Y por tanto, como bien nos enseña la Iglesia, nos hace nuevas criaturas. De ahí que todos los gestos que nuestro Señor Jesucristo tiene en el Santo Evangelio nos estén precisamente hablando de esto. Cuando Jesús escupe en el suelo y forma ese lodo, ese barro con el que va a ungir los ojos del ciego, nos está recordando al Génesis, a la creación del hombre, de Adán, que precisamente ese nombre significa suelo, y cómo Dios nos crea del polvo de la tierra. Por el bautismo crea una nueva criatura, no aquella terrenal del polvo de la tierra que hereda el pecado de nuestros primeros padres, el pecado original, sino esta nueva criatura a imagen del Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor. Y este gesto sacramental, este gesto ritual que Jesús tiene cuando en otras ocasiones simplemente con el poder de su palabra se produce el signo, se produce el milagro, pues es la base de los sacramentos de la Iglesia, para los cuales también es necesario que haya una forma, que haya una materia, porque así lo ha designado el Señor. Si carece de esto, entonces el sacramento pierde la eficacia y por tanto no se produce el signo sensible por el cual se nos comunica la gracia de Dios. Pero nos llama la atención precisamente esta controversia con los judíos ya dentro del ambiente en el que estamos viviendo la Sagrada
liturgia cómo se va estrechando el cerco de la denuncia de la opresión, del hostigamiento contra Jesús por parte de los judíos, que ya no solamente no aceptan al Señor, sino que, como nos dice hoy el Santo Evangelio, habían decidido expulsar de las sinagogas a todos aquellos que se declararan en favor de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, el ciego de nacimiento se convierte también en un testigo del Señor, cuya fe tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Sus mismos padres, que tenían alguna responsabilidad sobre él cuando pues, no podía valerse por sí mismo, porque era un ciego y por tanto estaba inútil para poder subsistir en la vida, cuando ya tiene esa iluminación del Señor y vuelve y empieza a ver, le dicen a los fariseos que responda a él, que ya es mayor. Y eso nos habla de la madurez de la fe, donde uno tiene que asumir también la propia responsabilidad de dar testimonio de Jesucristo, de dar testimonio de la verdad. Por eso estas enseñanzas bautismales nos ayudan a nosotros verdaderamente a asumir las consecuencias de nuestro bautismo. Ya no somos catecúmenos, no nos preparamos para recibir el sacramento que hemos recibido hace muchos años siendo niños pequeños. Pero, sin embargo, reflexionando sobre ello, caemos en la cuenta de que muchas veces las consecuencias bautismales están adormecidas en nuestra vida. Por tanto, tenemos que incentivarlas, que acrecentarlas, que recibir esa motivación sobrenatural para poner realmente en marcha lo que supone en nosotros la vida cristiana. Tantos bautizados que viven como si no lo fueran. Tantos bautizados que no saben realmente el poder que Dios les ha comunicado al hacerlos hijos suyos por el sacramento del bautismo, miembros de la familia de Dios, de la Iglesia, incorporados a Jesucristo, formando parte de su cuerpo místico. Bueno, realmente esta controversia con los judíos no deja de ser la realidad hostil en la cual se desarrolla la vida de la Iglesia a través de los siglos y la vida de los cristianos. Siempre habrá quien ponga bajo sospecha la acción de Dios en nosotros. Siempre habrá quien nos desacredite, quien nos expulse del lugar público, de las esferas donde pues, la fama, el honor pueda tener cierta consideración, simplemente por el hecho de querer vivir con coherencia nuestra fe, por querer dar la cara por Jesucristo, por querer ser fieles a nuestros compromisos bautismales. Está en la esencia, está en el mismo Evangelio. Lo raro sería para nosotros que ante esa sociedad hostil, contraria al Evangelio, contraria a la fe, pues viviésemos como si nada. Entonces es que nuestra fe se ha relajado, ha dejado de tener la sustancia, es decir, esa sal que se vuelve sosa y que no sirve para nada, sino para echarla por tierra y que la pise la gente. Y en parte esto también nos lleva a la reflexión de la Iglesia en medio de la sociedad de nuestro tiempo, cuando la Iglesia deja de ir contracorriente, cuando pierde verdaderamente su sabor que recibe del Señor, de ser lo que tiene que ser. ¿De qué sirve en medio de la sociedad? Una mera organización humanitaria, social, sin un fin sobrenatural que es para lo que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues que estas enseñanzas de la palabra del Señor que escuchamos estos días de la Santa Cuaresma nos ayuden a nosotros a meditar, a reflexionar sobre la importancia de la fe, sobre la importancia de la vida cristiana y a relanzar en nosotros pues ese deseo de vivir
con mayor autenticidad y coherencia las consecuencias del bautismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.